Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Finanzas del Día a Día. El día de hoy tenemos una especial invitada que se presenta ella misma. Hola, soy Rosana Cabona, un placer. Gracias, Ana Cabona, por venir aquí. Sabes que nosotros nos habíamos conocido hace mucho y teníamos mucho tiempo que no hablábamos y de verdad para mí ha sido un gusto que Mario, que hoy no se encuentra por razones personales, te haya invitado y que tú estés aquí. Y nos dio un tema muy importante, principalmente para aquellas personas que tienen negocio y están iniciando. Y es cómo nosotros vamos a elegir un sistema de contabilidad para llevar nuestro negocio. Así es. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Así que nada, vamos a empezar con las preguntas. Esto no es tipo entrevista, esto es tipo conversación. No me cargues. Claro, pero la conversación va de todos. Sí. ¿Verdad? No, mira, si tú sabes que yo tengo un poquito de experiencia en ese tema porque yo tengo una compañía de software. Entonces, pero mi software no es para pyme. Es un software un poquito más robusto. Pero he venido trabajando con compañías pyme y software. ¿Tú te acuerdas de un software que se llamaba Dakisi? Sí, claro. Bueno, mi socia viene de ser, vamos a decir que es representante de ese sistema o trabajaba con ese sistema por mucho tiempo. Y ese en su época fue un muy buen sistema para trabajar el tema de la contabilidad. Todos los anuncios de cursos de contabilidad computarizada eran basados en Dakisi. Ahora no, ahora te venden de todo. De todo. Pero el tema es que ahora ha cambiado mucho la vida del software. O sea, y el impacto que tiene en una empresa pyme se ve de una perspectiva diferente. Y hay mucho estilo de software. O sea, antes tú tenías que comprar una licencia, te la daban en un CD, por ejemplo, si era pequeña. CD. Te duraba 3 años, 5 años la licencia. Y después tú tenías que hacer la actualización. Ya ni siquiera es así. Ya tú... Bueno, todavía se compra software así, pero la mayoría de lo que nosotros estamos viendo es lo que le llamamos SaaS, Software as a Service, que está en la nube, yo pago una mensualidad y trabajo con ella. Pero desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las características que debería tener un sistema para una persona que está empezando? Mira, yo creo que antes de hablar de sistema, vamos a hablar del dueño del negocio. Tú vas a educar al dueño del negocio primero. Claro, porque para tú elegir, tú tienes que tener una base de conocimiento. Sí. Si no, tú no estás eligiendo. Tú te llegó algo y lo aprovechaste, ¿verdad? Y ahora mismo hay muchas opciones de sistemas que tú puedes utilizar. ¿Por qué te digo que hay que hablar primero del dueño del negocio? Porque tú tienes que saber cuál es tu perspectiva de cómo va a evolucionar tu negocio. Tú tienes que conocer cómo funciona tu negocio, la operatividad. Y buscar dentro de un sistema contable soluciones que te aporten a esa estrategia que tú tienes. ¿Sí me explico? Por ejemplo, hay empresas que son de servicios. No necesitan manejar inventario. Entonces, a ti no te interesa un software que sea especialista en manejar inventario, porque tú puedes, por ejemplo, imagínate un restaurante que maneja ahí una mercancía perecedera, que es un inventario que rota muy rápido, y donde tú tienes recetas, donde tú sacas un poquito de esto, un poquito de aquello, y eso tú lo tienes que ir contabilizando con cada plato que sale. Por ponerte un caso muy complejo. Entonces, tú tienes que tener un software que te ayude a manejar ese inventario con el nivel de detalle en que lo amerita para tu negocio. Sí. Entonces, hablamos primero del dueño, hablamos del negocio, de cómo opera y buscar soluciones que se adapten a ese modelo en un sistema contable. Bueno, también hay otro tema. Mira, si una persona fuera a elegir un sistema el día de hoy, yo diría, por ejemplo, que no elija un sistema que no esté alineado con el tema de facturación electrónica. Porque ahí vamos con lo que tú mencionas del tema del negocio. A futuro, tú tienes que pensar Tienes que pensar a futuro y darte cuenta de que eso es un requerimiento que tú vas a tener sí o sí. Para el 2025 tenemos que estar todo montado en facturación electrónica. Entonces, no es solamente ver lo que yo tengo, lo que yo soy, sino lo que yo pretendo ser. Por eso me gustó cuando mencionaste la palabra de tu planificación estratégica o tu pensamiento estratégico como dueño del negocio. Claro. O sea, hay que ir a ver, a proyectarnos, a saber qué es lo que yo voy a necesitar. Porque me pasa mucho, y eso es uno de los nichos que yo más ataco como vendedor de sistemas, es que los sistemas que compraron una vez se le quedan chicos. Claro, tú tienes que tener un software que pueda ir creciendo contigo.
Ahora mismo hay sistemas que, por ejemplo, funcionan en la nube y te ofrecen 3 paquetes diferentes. Son paquetes donde tú puedes ir evolucionando. En la medida en que el negocio crece, tú puedes ir adaptando módulos adicionales o teniendo una interfaz más amplia para tú tener información en tu sistema contable. Ahora mismo hay software contable que tienen un ERP incluido. Y qué importante cuando tú en el año 6 de tu negocio puedes simplemente con reporte de tu sistema contable que ha venido contigo desde el principio, poder sacar reportes de quiénes han sido tus mejores clientes año por año, de cuáles han sido tus productos más vendidos, cuáles han sido tus proveedores, a quién tú le facturaste un día que tú tienes oportunidad de volverlo a contactar porque tal vez tú tienes otro servicio que ofrecerle. Esa información histórica que tú vas acumulando en el sistema contable te ayuda a tomar decisiones muy estratégicas para tu negocio. Pero ¿qué pasa cuando tú eliges un software y el año que viene lo tienes que cambiar? Tú pierdes un histórico. No, y también hay una curva de inversión y aprendizaje que complica un poquito, por lo menos temporalmente, el proceso del mismo negocio. O sea, imagínate que si cada 2 o 3 años tú tienes que cambiar de software, cada 2 o 3 años tú vas a pasar por el trauma de un cambio de software, porque realmente es bien traumático cambiar un software. Sí, requiere una inversión de tiempo y un riesgo de pérdida de información importante. Y también está el tema de el mismo manejo de la empleomanía tuya. O sea, ese know-how. Yo he visto negocios que tienen una simbiosis tan fuerte con el sistema que prácticamente el procedimiento del negocio es lo que el sistema le dicta. Entonces, esa parte se pierde porque tienes que adaptarte a otro sistema, a otra forma de trabajar y muchas veces incluso terminas hasta perdiendo buenos empleados porque no tienen ese rechazo al cambio de una manera tan grande, tan agresiva que no se adaptan al próximo sistema o a la nueva versión que tú estás implementando. Sí, eso es manejable, digamos, porque siempre hay resistencia al cambio y si es un cambio para mejor, tú debes que con tu cultura organizacional ir dando pasos a que la gente sí se adapte a ese cambio paulatinamente. ¿Qué te iba a decir? También con el tema de los software, cuando tú eliges un paquete que es, digamos, más limitado, pero que funciona para tu negocio en ese momento y tú puedes ir escalando en paquetes, asimismo, tú tienes también un incremento de costos. Al principio es más barato, es más manejable, va acorde a tus operaciones. Cuando tú necesitas un software ya más robusto, con ciertas especificaciones, obviamente va a ser más costoso, pero ya tu negocio está más grande y sí puede asumirlo. La ventaja que tenemos hoy en día es que hay tanta competencia que tenemos precios muy asequibles. O sea, tú puedes empezar un negocio desde cero y tener un software contable desde el día 1. Importantísimo para los dueños de negocio que un software contable no es una cosa para emitir facturas, porque lo que pasa muchas veces es que la gente adquiere el software, pero solamente factura, pero no registra gasto, no lleva contabilidad. Entonces estás subutilizando el software, tú estás botando el dinero, porque estás pagando por una herramienta a la que tú no le estás sacando el máximo provecho. Y he visto muchos software que son utilizados solamente por el cumplimiento fiscal y no le sacan absolutamente nada de provecho porque, por ejemplo, como tú mencionabas ahorita, no tienen el tema del manejo de los clientes, no tienen el tema del manejo del inventario, en el sentido de que sí, puedes manejar inventario, pero lo tienen en un esquema tan básico que es solamente para el cumplimiento fiscal. No, te dicen, no, bueno, ya hay un módulo de eso, yo creo que funciona así, pero nunca lo hemos usado. Sí, pues te pasa que hay muchos, tú ves que a veces me he encontrado con que abordo un cliente nuevo y cuando yo veo el sistema anterior, yo no digo nada, pero el sistema anterior sí le daba lo que yo quería. Lo que pasa es que ellos nunca lo abordaron. Sí. A veces la gente se pone poco curiosa, realmente. No, y poco exigente. Porque como tú dices, vienen con la mentalidad, yo necesito un software nada más para que me cumpla con A, B y C. Cuando están pequeños, pero después cuando están grandes, ellos necesitan otras cosas. O sea, ya necesitas tener una visual más amplia de tu negocio. Y el tema hay una cultura realmente de nosotros los contadores de que nos enfocamos demasiado en el cumplimiento fiscal y no abarcamos otras áreas de la contabilidad que deberíamos hacer más contabilidad y que no nos ayuda en el crecimiento de un negocio. Realmente, por lo menos en la firma que yo tengo, nos enfocamos mucho
en involucrarnos en que el cliente tenga buenos resultados. ¿Pero por qué? Porque cuando tú haces como una cadena de secuencias, tú dices, la decisión que esa persona tomó generó una transacción contable que tiene un impacto fiscal. Entonces yo tengo que hablar con ese dueño de negocio y decirle, mira, antes de tú tomar una decisión que tenga que ver con dinero, llámame primero. ¿Por qué? Porque a veces hacen las cosas y tú dices, pero mira, ese pago al exterior debió tener una retención que tú no aplicaste. Ahora yo tengo eso como un gasto no deducible en contabilidad y no lo podemos aprovechar fiscalmente. Pero claro, ayudar a ese dueño de negocio en esa parte administrativa, que es puramente interna, va más allá de lo financiero y lo fiscal, te ayuda a tú entregar un mejor trabajo y un valor agregado a tu cliente, que se traduce en mejores honorarios para ti, porque en la medida que ese cliente crece, también tu honorario tiene que ir creciendo. Sí. Yo siento que hay que involucrarse en un poco de todo, de ser más consultor que simplemente un contador de llevar libros. Yo siempre he comentado, principalmente a las personas que se han educado en mi firma con temas impositivos y contables, le he dicho que el primer paso cuando tú adquieres un cliente es un proceso de educación. Claro. Al cliente. Claro. O sea, donde él debe de entender el impacto que tiene cada acción que él ejecuta dentro de la empresa. Principalmente con los clientes pymes, porque el tema es que si tú agarras una corporación, normalmente las corporaciones son muy estructuradas ya. Ya vienen con su estructura. Claro. Incluso vienen con su propio sistema. Hay 3 o 4 sistemas a nivel mundial que esos son lo que todo el mundo tiene, lo que todo el mundo usa. Claro que sí. Pero cuando tú estás trabajando con alguien pyme, tú tienes que llevarlo primero a donde esté consciente de lo que está haciendo. Y después, entonces, es que tú vas dando los pasos para tú poder dar un buen servicio. Y como tú dices, ayuda mucho. Ayuda porque en este caso tú eres el experto. Esa persona que emprendió, que puso un negocio, probablemente no tenga nada de educación financiera. Entonces, al desconocer el área, ni siquiera sabe qué es lo que debe preguntarte a ti. Y si no sabe qué tiene que preguntarte a ti, mucho menos va a saber cómo elegir un software. Exactamente. Entonces, claro, por eso yo digo que uno más que un contador también termina siendo un asesor. Que ahí donde está el valor agregado, donde tú cuidas al cliente y garantizas tener entonces un buen trabajo de contabilidad y de impuestos. Porque que lo que pasa en la cabeza de esa persona, tú le vas a ver traducido en tus estados financieros y en tus impuestos. Sí, y en base a eso mismo que está pasando en la cabeza de la persona, nosotros deberemos, o el mismo cliente debe tratar de proyectar cuál es el software que necesita. Nosotros, a mí me han involucrado como contador, ya no solamente como propietario de una compañía de tecnología, sino como contador. Me he involucrado muy frecuentemente en el tema de la adquisición, la implementación de sistemas. Por eso termino yo adquiriendo una compañía de software. Es una combinación muy común, la verdad. Es muy común, sí. Sí. Es como que un paso me llevó al otro. Y gran parte del proceso era como con cucharita sacar cuál era la necesidad para ver si ellos estaban eligiendo un sistema correcto. Así es. Porque yo me he encontrado, por ejemplo, con un sistema correcto para darle el uso correcto. Sí. No, y que los módulos, el acuerdo, la implementación, todo el proceso sea con lo que necesita la compañía. No con lo que se le ocurra a un miembro de la compañía, porque eso también ocurre. Sí. Que tiene muchas ocurrencias, pero al final no son aterrizadas a la realidad de la compañía, ni actual, ni a la proyectada. Y eso provoca algo que ocurre muy comúnmente, y es que el desarrollador o implementador del software no se entienda con el dueño de la compañía o con la persona que está encargada para implementar eso en la compañía. Eso ocurre muchísimo. Ese diálogo. Ese tecnicismo contable entre un ingeniero y un dueño de negocio. Sí, necesita un intermediario. Sí, ese diálogo es difícil. Ese diálogo es difícil. Y es porque es como si hablaran de dos lenguajes diferentes. Lo son. Tú tienes el técnico, que es lo que ves código, y lo que te dice, ¿qué es lo que tú quieres? Y en lo que tú le dices lo que tú quieres, asumiendo que el técnico va a entender. El intermedio que hay ahí para generar ese Entonces, reporte. Ahí, en ese intermedio, vamos a decir que el técnico te da exactamente lo que tú le pediste.
Y tú le dices, no, pero eso no es, porque no me está haciendo esto. No. Es porque él... Pero porque tal vez tú no lo sabes pedir tampoco. Tú sabes que hay algo que confunde mucho. Cuando un dueño de negocio te habla con términos técnicos, tú entiendes que él tiene conocimiento de lo que está diciendo. Y muchas veces no es así. Porque conoce el término, pero no sabe realmente... Se está refiriendo a otra cosa. Como que yo te diga, mira, un estado de resultado y tú estés pensando en las cuentas por cobrar. Nada que ver. ¿Entiendes? Y eso pasa. Entonces tú tienes que realmente conocer a tu cliente para entender cómo es la comunicación con esa persona y cómo aconsejarlo también. Por eso es que yo aconsejo que en el proceso de selección de un sistema siempre lo acompañe un asesor financiero o fiscal. Porque la verdad es que todo lo que se hace en el sistema termina ahí. Y como termina ahí, vamos a decir que de ahí nace todo lo que debe de cumplir para poder tener un producto final. Que la mayoría de los sistemas tienen como producto final los estados financieros e información financiera. Claro. O sea, hay una información estadística muy importante, pero también la información estadística está basada en información financiera. Porque, por ejemplo, si tú me dices a mí, yo quiero saber cuál fue el cliente que más beneficio me dejó, ya tú estás hablando de una información financiera. Aunque tú estás hablando de clientes. Es un reporte administrativo que parte de la información financiera. Es así. Mira, tú sabes que me gustaría resaltar un error común que veo. Y es que hay empresas que cuando se quieren organizar entienden que la solución está en comprar un sistema caro. Un sistema contable caro. No, porque ese sistema es lo mejor. Tú puedes tener un Ferrari, pero si tú pones una gente que no sabe manejarlo, no te va a dar el resultado. Lo va a chocar. Entonces, a veces... se tiene el impulso de decir, déjame comprar esta herramienta que es la más cara, es la mejor, pero tal vez no es la que tú necesitas. Entonces, por eso es bueno tener la asesoría para que alguien te diga, sí, mira, haz la inversión o no. Hay clientes que yo le he dicho, no, tú no necesitas esa inversión de dinero ahora para ese sistema que tú quieres comprar. ¿Tú sabes que hay compañías que han quebrado por la compra de un sistema mal hecho? Dios mío. Sí, yo quisiera pensar que no. No, sí, yo tuve una experiencia que invirtió tanto que después porque tuvo un muy mal manejo. Cuando él levantó la cabeza, dijo, espérate, pero yo le saqué tanto líquido a la compañía que ya no puedo enfrentar. Y sí, ha pasado. Y entonces, para colmo, nunca terminó de implementar el sistema y tuvo un problema súper difícil a nivel operativo. La empresa no desapareció, pero él técnicamente tuvo patrimonio negativo. O sea, técnicamente tuvo negativo. O sea, tuvo en quiebra. Fíjate lo importante de tener información buena y confiable para tomar decisiones. Porque esa no fue una decisión basada en una asesoría de un buen consejo, ni tampoco en la condición de tu negocio en ese momento para poder asumir compromisos adicionales. No, y hay tantas opciones ahora mismo que uno puede analizar. Pero tú sabes que también pasa lo contrario, que quieren gastar tan poco que se meten en un lío. No, hay software gratuito. Que tampoco lo recomiendo, uno gratuito, porque va a ser muy limitado. Y el objetivo es tú tener un sistema que te permita tener dentro del negocio toda tu operatividad. O sea, todo lo que contablemente tú requieres, que tú lo puedas tener ahí. Por ejemplo, hay gente que no registra nunca el pago de nómina porque eso no tiene una factura. Y la gente cree que en un sistema contable solamente se registra la factura que viene con un NSF. Sí. Y dicen, no, pero es que eso no se puede, no tiene... Sí, se puede. Hay formas, pero un contador lo sabe y lo maneja. No, y hay muchos sistemas. Tú sabes que uno de los temas más complicados que hay para tú traerte sistemas que son internacionales aquí es la nómina. Y hay muchos sistemas que vienen ya con la nómina actualizada. De hecho, hay software en la nube que tienen que tienen su módulo de nómina. Y sobre un tema de los software gratuitos, me gustaría resaltar de que hay una gran confusión de que si un software es open source, es gratis. Y el open source es una modalidad de negocio donde esa plataforma, tú no pagas licencia por ella. Pero alrededor de ella hay unos consultores que sí te cobran por implementarla. Es gratis para el que sabe de ese sistema. Okay. Y normalmente ese grupo de consultores, te lo digo porque yo duré un tiempo, no hice mucho negocio con ellos, pero duré un tiempo
siendo representante de un open source aquí. Okay. Y ese grupo de consultores paga un fee para ser consultores de eso. Sí, es como que te regalo la impresora, cómprame la tinta. Es muy parecido. No, ¿tú sabes a qué se parece? Tú has oído del comodato de café. O sea, de la gente que te pone en la máquina de café, pero todo el café que tú vas a consumir se lo tiene que comprar ella. Eso es lo mismo. Sí, sí, sí. La máquina es gratis. Yo no tengo que pagar, pero tienes que comprar el insumo. Entonces, es muy parecido en el sentido de que es open source. Tú lo puedes descargar. Está gratis. Pero ve, implementalo. O ve, cámbialo. Hazle un cambio. Adáptale la factura. No, tú tienes que buscar un consultor de esa, vamos a decir, de ese network y pagarle a él, que no son baratos, por implementarlo. Porque ellos, a su vez, si tú te pagan. pones a ver muchas veces esa implementación y esos cambios por bonitura, por decirlo muy coloquial. Pero muchas veces no es que se requiera esa adaptación. Sin embargo, también hay software que son gratuitos porque te dejan registrar. Por ejemplo, hay apps en los marketplaces de Apple y Android que tú puedes descargar para hacer factura. Sí. Y gastos, y para el que se maneja informal, dice, ay, una maravilla, yo tengo todos mis ingresos y gastos. Y jura que tiene una contabilidad hecha, pero contabilidad es mucho más que registrar factura de ingresos y gastos. Sí, y también está ese modelo que tú acabas de mencionar, que yo te doy gratis un sistema súper limitado para que tú lo uses por un tiempo, pero automáticamente tú necesitas un chin más. No, ya tú tienes que empezar a pagar. O sea, por ejemplo, te doy un usuario gratis. Hasta un usuario. Pero desde que ya tú no eres el mismo que factura, pero tú eres el que hace los cheques, entonces ya tú necesitas 2 personas. Ah, no, un segundo usuario te tiene que pagar tanto. Eso tiene sus... Cada estructura tiene su pro y su contra. O sea, lo que tú debes de saber en lo que tú te estás metiendo. O sea, claro. Si me voy con un software de esos que hacen upgrades, yo sé que en un momento dado yo tengo que tener la capacidad de asumir por lo menos el primer renglón de pago. Y si me voy por un open source, yo tengo antes de empezar a implementarlo o inventar con él, porque sería un invento, debo de hacer una cotización con una persona experta en ese open source. Si no, váyase por el esquema tradicional. ¿Qué te parece, Cristian, este caso? Hubo un momento en el que yo quería contratar un software y la persona que vino a hacerme la demostración del software me enseñó información financiera de los clientes a los que él le había instalado ese software. Dios. Yo creo que hay que manejar cierta confidencialidad. O sea, que tú vengas a venderme un software mostrándome información actual, porque no era vieja, era del momento, donde tú como vendedor del software siempre puedes acceder a mi información. Eso hay que revisarlo también, porque la información debe tener cierta confidencialidad. Es muy sensible. Tú tienes un acuerdo donde la persona que te provee el software tiene que firmarte el tema de confidencialidad. O sea, eso de parte y parte. Y si él o ella o la empresa está mostrando esa información, ya está rompiendo ese acuerdo. Sí. Así de simple. Por haberme hecho la demostración así, no hice el negocio. No hiciste el negocio. No, así anda mi información así por ahí después, y la de los clientes. Es una falta de debido cuidado, porque así van a dar mi información rodando. Uno como firma tiene que proteger la información del cliente. Entonces imagínate que uno contrate a alguien así. Ya tú no la divulgas, pero esa persona tal vez sí lo haga. Entonces hay que cuidarse de eso también. Hay que cuidarse de muchas cosas, pero estamos en un mercado donde vemos de todo realmente. Sí, pero es bueno saber qué ocurre para tú saber cuáles cuidados tener antes de proceder. Entonces, en este caso, asegurarse de tener una asesoría de una persona que te pueda guiar en tomar una buena decisión. Yo te iba a decir un último mensaje para nuestro... bueno, por ahí está. Ya está, ya no hay que decirlo. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias, Ana Cajona. Un placer volverte a ver. Esto es un espacio tuyo. Cada vez que quieras puedes venir. Gracias. Entonces ya tú sabes. Nos vemos en la próxima entrega. Cristian Álvarez. Y Rosa Ana Cajona por aquí.